Buenas noches, licenciado y compañeros. En esta ocasión, el grupo número 2 está a cargo de la exposición de la NIA 320, 330 y 315, con sus expositores Elizabeth Pélico, Samuel Muñoz, Fabiola Pérez, Jennifer Martínez, Darwin Catú y Eluvia Raquel Shanash. Para dar inicio a nuestra exposición, estaremos desarrollando lo que es la NIA 320, la que nos trata sobre lo que es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta norma pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Lo que es la importancia relativa en contexto de auditoría. Pues el auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto a la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría. Y en su caso, pues el efecto de todas aquellas incorrecciones materiales no corregidas sobre los estados financieros y así en la formación de la opinión para poder expresar el informe de auditoría. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría. Y en su caso, pues el efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros y así como la formación de la opinión a expresar en dicho informe de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues el objetivo de esta norma como tal es que el auditor pueda aplicar de manera apropiada el concepto de la materialidad en la planeación y en la ejecución de la auditoría. ¿Pero qué es importancia relativa? La importancia relativa pues es la información que aparece en los estados financieros y que debe mostrar todos aquellos aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. Los errores, incluyendo omisiones que se consideren importantes, si individualmente o de forma acumulada, podrían de manera razonable influir sobre las decisiones económicas que los usuarios toman, basadas en los estados financieros auditados. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, continuando con la exposición a la ley de los requerimientos de la NIA 320, y dentro de los requerimientos la norma hace mención de la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. En este tema, pues la norma pues establece las estrategias globales que tiene que tener el auditor al momento de determinar la importancia relativa de los estados financieros, ¿verdad? Acá el auditor pues debe de evaluar cada uno de los elementos que conforman dichos montos de los estados financieros, así como los asientos contables, que son más significativos y que tienen un mayor riesgo, ¿verdad?, de perder la importancia relativa. Hablaremos de la revisión a medida que la auditoría va avanzando. En este tema, pues la norma hace mención de que conforme la auditoría se vaya realizando, el auditor pues debe de evaluar si es necesario o es prudente, dependiendo de la naturaleza de las transacciones, modificar la importancia relativa que se le ha asignado a cada cuenta, elemento o partida de los estados financieros desde el momento de su planificación. Y en cuestión de la documentación, pues el auditor acá pues debe de incluir en la documentación de auditoría los factores que le ayudaron a poder determinar la importancia relativa. Y la norma en este tema pues hace mención de tres cosas importantes, ¿verdad?, que el auditor pues debe de considerar, y una de ellas pues es la importancia relativa que deben de tener los estados financieros. Número dos, también la importancia que debe de tener la elaboración del trabajo de auditoría. Y la tercera, pues también, que es muy importante, las modificaciones que se puedan ir dando, ¿verdad?, conforme la auditoría pues se vaya realizando. Los dejo con mis compañeros. Feliz noche. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. El alcance de esta NIA es diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados por el auditor en una auditoría de estados financieros. El objetivo de la norma es obtener evidencia suficiente con respecto a los riesgos valorados de incorrección material. ¿Y cómo va a obtener esta evidencia? Pues es mediante del diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Las definiciones que menciona la norma
tenemos lo que son los procedimientos sustantivos y las pruebas de control. Dentro de los procedimientos sustantivos se encuentran las pruebas de controles y los procedimientos analíticos sustantivos. Un ejemplo de esto son las confirmaciones bancarias, ya que a través de ellas el auditor puede cotejar lo que es el saldo bancario contra el saldo de contabilidad. Y en las pruebas de controles, el auditor puede evaluar la eficacia operativa de los controles. Esto quiere decir que es una evaluación al control interno de la empresa. Dentro de los requerimientos están las respuestas globales con respecto a los riesgos valorados, el diseño de pruebas de control que le van a servir al auditor para obtener evidencia, la utilización de la evidencia de auditoría y los controles sobre riesgos significativos. Continuando con el tema, evaluación de la eficacia operativa de los controles. Aquí el auditor pues debe de determinar si los errores materiales que han sido detectados mediante los procedimientos sustantivos son pruebas o pueden constituir como evidencia de que los controles no están funcionando de manera eficiente y eficaz. Procedimientos sustantivos. Estas son pruebas realizadas para poder detectar representaciones erróneas de importancia relativa y que para obtener evidencia pues, de auditoría en los estados financieros. Para ello, pues tenemos procedimientos sustantivos relacionados con el proceso del cierre de los estados financieros y los que corresponden a los riesgos significativos. Acá tenemos la adecuación de la presentación de la información revelada. Aquí el auditor debe evaluar si la presentación de los estados financieros están de acuerdo al marco de referencia aplicable. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de la auditoría. Aquí, pues, el auditor debe evaluar si la evaluación a los riesgos de representación errónea de importancia relativa es la apropiada y si se ha obtenido la suficiente evidencia para poder soportar la opinión de los estados financieros. Y tenemos la documentación. Aquí el auditor, pues, debe de documentar las respuestas generales a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa. Esto a nivel de estados financieros y los procedimientos relacionados a los riesgos evaluados a nivel de aseveración. De igual manera, también debe de presentar los resultados de los procedimientos de auditoría, estos llevados a cabo, dado cuenta de que los estados financieros pues sí concuerdan con los registros contables fundamentales. Muchas gracias. NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Alcance. La NIA representa la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o error. Pueden existir en los estados financieros. Para poder identificar esos riesgos, el auditor debe tener el conocimiento de la entidad y su entorno. Las definiciones. Las afirmaciones son representaciones que la administración incorpora en los estados financieros y el auditor la identificación y evaluación de riesgo. Riesgo de negocio son riesgos que resultan de acciones, eventos o circunstancias que afectan de manera adversa la capacidad de la entidad. Control interno es el proceso diseñado e implementado por una entidad con el fin de brindar una seguridad razonable. Esta puede ser no absoluta. Los procedimientos de valoración de riesgo son procedimientos por el auditor para lograr un claro entendimiento de la entidad y su entorno y el control interno. Riesgo significativo. Se consideran aquellos riesgos relacionados con el riesgo de fraude, cambios económicos y contables, transacciones complejas y transacciones realizadas fuera del curso normal del negocio. Los requerimientos. Los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor debe de aplicar procedimientos de evaluación y riesgo, generando información pertinente para la identificación y valoración de estos
riesgos de representaciones erróneas. Estos procedimientos no representan la suficiente evidencia de auditoría. Por tal razón, debe implicar cuestionamiento con la administración y el personal de la entidad. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el control interno, requiere que la entidad tenga el conocimiento de la entidad y su entorno para el desarrollo de la auditoría. El auditor tendrá conocimiento de las principales actividades de control que lleva a cabo en el seguimiento del control interno relativo a la información financiera. También el auditor obtendrá conocimiento de las fuentes de información utilizadas en las actividades de seguimiento realizadas por la entidad. Tenemos la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección de los estados financieros y las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información relevante. Con la finalidad, el auditor identificará los riesgos, identificará a través de los procesos de conocimiento de la entidad, valorará los riesgos identificados y evaluados, relacionará los riesgos identificados con las posibles incorrecciones y considerará la probabilidad de que existan incorrecciones. Los riesgos que requieran una consideración especial de la auditoría. Como parte de la valoración del riesgo, el auditor determinará si alguno de los riesgos identificados es, a su juicio, un riesgo significativo. Tenemos los riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Con respecto a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que es posible o factible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada aplicando únicamente procedimientos sustantivos. La revisión y valoración del riesgo. La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones pueden variar en el transcurso de la auditoría a medida que se obtiene evidencia de auditoría adicional. La documentación, que va a respaldar los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, los elementos claves, los riesgos de incorrección material y los riesgos identificados. Muchas gracias.